No fui muy cuidadoso con la puerta cuando la abrí de una patada. De hecho, la golpeé tan fuerte con el pie que sentí una punzada de dolor en los dedos. Maldiciendo en voz alta, entré en la escalera y bajé corriendo los escalones. Mis pasos resonaban en las paredes y los escalones de metal mientras descendía. Mientras lo hacía, no dejaba de pensar que no debería haber venido a ese maldito edificio de apartamentos en primer lugar. No había vivido allí en meses. Tenía un lugar al otro lado de la ciudad. La única razón por la que estaba allí era porque mi esposa me lo había pedido. No esposa, me corregí. Ex esposa. Aunque era un desarrollo extremadamente nuevo, había una gran diferencia allí. No más separación de prueba. ¿Qué nombre de maldita broma para una maldita idea de broma? ¿Tienes problemas con tu matrimonio? Veamos si la distancia ayuda a resolver todos los problemas que tienen los dos. ¿Comunicación? No. ¿Asesoramiento? No. Lo que necesitas es distancia, maldita sea. Cuando me llamó ese mismo día, pensé que tal vez, solo tal vez, Karen se había dado cuenta de que la separación no tenía sentido. Habíamos estado juntos desde el primer año de secundaria. Nos conocíamos mejor que nadie. No era distancia lo que necesitaba nuestro matrimonio, que admito que estaba en problemas. Lo que necesitábamos era cercanía y un diálogo abierto y simplemente estar juntos. Eso es todo. Podríamos superar nuestros problemas y volver a encarrilar las cosas si estuviéramos juntos en la misma maldita habitación. Al parecer, la esperanza de reconciliación era vana. Apenas había puesto un pie en la puerta del apartamento cuando ella me estaba metiendo los papeles del divorcio en la cara. Ya los había firmado, con su nombre escrito con esa caligrafía perfecta que siempre había tenido. La relación de toda una vida se desvaneció con apenas unos trazos de pluma. Decir que no me había alegrado sería quedarse corto. En ese preciso momento creo que la odié y la ira fluyó de mí. Grité, despotriqué y desvarié, sin saber realmente lo que estaba diciendo, pero dejé que ella descargara hasta el último gramo de veneno que tenía supurando dentro de mí. Ella simplemente se quedó allí parada y lo recibió. La expresión tranquila en su rostro hizo que mi rabia se hiciera aún más fuerte. No sé cuánto tiempo pasó sin que le gritara. Sin embargo, pasó bastante tiempo y cuando terminé estaba empapado en sudor. Karen había resistido la tormenta de mis acusaciones e insultos y lo había hecho sin decir una sola palabra. Una vez que terminé, me llevó a la cocina, me sentó a la mesa y esperó a que firmara los papeles. Ella lo tomó con total naturalidad. Era como si todo lo que habíamos pasado hasta ese momento simplemente no importara. Todo lo que ella quería era terminar con el matrimonio, terminar conmigo y terminar con la conversación. Sí, bueno, ella había conseguido lo que quería. Habíamos terminado. Lo único que quedaba de nuestra relación eran los diversos objetos y recuerdos que había en la caja que yo llevaba ahora. El edificio de apartamentos no era grande, solo tenía 2 pisos desde el piso superior hasta el nivel del suelo. Estaba a mitad de las escaleras cuando las luces del techo comenzaron a parpadear. Lo que le faltaba al edificio en altura lo compensaba con su antigüedad. Era fácilmente la estructura más antigua del barrio y siempre había problemas con la electricidad. La mayoría de esos problemas no eran graves, pero aún así eran molestos. Miré las luces antes de continuar. Había bajado unos pocos escalones más cuando las bombillas de las escaleras que estaban detrás de mí se apagaron por completo. Me detuve, me giré un poco y miré hacia el segundo piso. No había ventanas en el hueco de la escalera y, sin las luces, todo lo que se encontraba a más de un par de metros de mí estaba cubierto por una oscuridad total. Mi ira disminuyó un poco y una pequeña incomodidad la reemplazó. Sé que es irracional y tal vez casi estúpido, pero siempre le he tenido miedo a la oscuridad. No hasta el punto de no poder dormir sin una luz encendida. No soy un niño. Pero es suficiente con no entrar en sótanos oscuros o caminar por callejones sin luz por la noche. Me di la vuelta y empecé a bajar las escaleras de nuevo. Mi ritmo era un poco más rápido que antes. Aunque sabía que, lógicamente, no había nadie en la escalera conmigo, a la parte lagartija de mi cerebro no le importaba lo que dijera mi lógica elegante y solo quería volver a salir a la luz del día. Sentí una oleada de alivio al llegar a la planta baja. Corrí hacia la puerta y traté de abrirla, pero no se movió.
Frunciendo el ceño, lo intenté de nuevo con el mismo resultado. No entendía qué estaba pasando. El pomo giraba, pero la puerta no se abría. Después de unos cuantos intentos más, me arrodillé y examiné la puerta de cerca. El pomo no tenía cerradura y entraba suficiente luz por la rendija entre la puerta y el marco para que pudiera ver que no había pestillo. No había ninguna razón, al menos ninguna que yo pudiera encontrar, para que no cooperara. Tenía que estar roto o atascado o algo así. Sin saber qué más hacer, llamé a la puerta varias veces. Los golpes comenzaron de forma silenciosa, casi tímida, pero rápidamente se volvieron más fuertes y desesperados a medida que pasaban los segundos sin obtener una respuesta. Empezaron a dolerme los nudillos. Me di por vencido, bajé la mano y la froté con la otra. «Hola», llamó una voz desde el otro lado. Pese a todo, salté de la sorpresa. Estaba completamente convencido de que nadie podía oír mis latidos. Esperé a que mi ritmo cardíaco volviera a algo parecido a la normalidad antes de responder. «Sí, estoy aquí», dije, inclinándome hacia la puerta. «¿Puedes oírme?» «Puedo oírte», fue la respuesta después de un momento de vacilación. Incluso sin ver a la persona que hablaba, me di cuenta de que la voz pertenecía a una jovencita. Esperaba llamar la atención de alguien mayor y con más posibilidades de ayudarme, pero los mendigos no pueden elegir. Me arrodillé para que mi propia voz estuviera más cerca de su nivel. «La puerta está atascada», le dije a la niña con toda la calma que pude. «¿Puedes ir a buscar a un adulto para que me ayude? Quizás a tu mamá o a tu papá». «Mi papá ya no está aquí», respondió ella. «Mamá dice que se fue a vivir con su otra familia porque no le importamos». Parpadeé, sin saber por dónde empezar. «Lo siento, ¿podrías ir a buscar a tu mamá? Realmente necesito salir de aquí». Otra vacilación, «No puedo hacer eso». «¿Qué? ¿Por qué no?» «No tiene por qué ser tu mamá, puede ser cualquier adulto que pueda ayudar». «Lo siento mucho». Sacudí la cabeza con frustración. «Vamos, niño, ve a buscar a un adulto». «No, no. No podemos abrir la puerta. Hay un monstruo ahí dentro». Antes de que pudiera procesar lo que me acababa de decir, escuché pasos rápidos mientras ella se alejaba corriendo de la puerta y seguía por el pasillo. Empecé a golpear la puerta de nuevo, gritándole que volviera. Esos gritos se convirtieron en gritos de enojo. Nada parecía funcionar y cuando me detuve, me dolía un poco la garganta. Un monstruo. Probablemente fue alguna tontería que le dijo su madre ausente para que no se acercara a la escalera. ¡Qué maldita mocosa! Me aparté de la puerta y miré hacia las escaleras. Si no podía salir por allí, la única opción era volver al segundo piso y usar la escalera del otro lado del edificio. Con un suspiro, empecé a avanzar. Cuando pisé el primer escalón, se oyó un chasquido y otra de las luces del techo se apagó. Dejé de moverme y estiré el cuello hacia arriba. La mitad superior de la escalera estaba a oscuras. Solo dos luces, las más cercanas al nivel del suelo, seguían encendidas. Miré nerviosamente la oscuridad, pero sabía que no tenía otra opción. Respiré profundamente y tragué saliva con fuerza, y comencé a subir las escaleras hacia el nivel superior. Cada paso me acercaba más a la penumbra, y cada vez que daba esos pasos, mi corazón latía un poco más fuerte en mi pecho. Había algo extraño en la oscuridad. No fue hasta que me acerqué más que pude descifrar qué era ese algo. Había una línea claramente definida donde la luz se detenía y comenzaba el vacío negro. Normalmente habría un efecto de desvanecimiento, una cierta distancia donde la luz disminuía gradualmente hasta que la oscuridad la absorbía. Eso no era lo que estaba sucediendo aquí. Era como si la luz de las bombillas no pudiera atravesarla en absoluto. Intenté no darle importancia. Mis ojos me estaban jugando una mala pasada y el desvanecimiento estaba ahí, o tal vez la forma en que estaba inclinado el techo tenía algo que ver con eso. Había, por supuesto, una explicación racional, aunque no pudiera reconocerla de inmediato. Sin embargo, por más que intenté racionalizar las cosas, no pude convencerme de que no estaba pasando algo más. Mi miedo a la oscuridad se había desatado. Cuando miré hacia las escaleras, estaba seguro de que podía ver figuras aún más negras que su entorno moviéndose dentro de la oscuridad. Sin darme cuenta, me detuve y me agarré con fuerza a la barandilla. No pude obligarme a continuar.
Sacudí la cabeza y corrí por las escaleras hasta la planta baja. No me importaba si actuaba como un niño asustado. Lo único que me importaba era acercarme más a la luz y alejarme de la oscuridad. Dejé la caja que llevaba junto a la puerta y me apoyé en la pared. El corazón me latía con fuerza contra el pecho y respiraba con dificultad. Si las cosas seguían así, me daría un infarto. Fue difícil, pero logré tranquilizarme lo suficiente como para no sentirme mareado y las manchas en la vista desaparecieron. Casi dejé escapar un grito cuando escuché un golpe en el piso superior. Era el sonido de la puerta de la escalera del segundo piso al abrirse. Lo había escuchado incontables veces cuando vivía en el edificio. Ahora ese ruido familiar me estaba asustando muchísimo. Cerré los puños mientras me maldecía en silencio por ser tan cobarde. Esperé a que la persona que había entrado por la escalera bajara, pero eso no sucedió. Esforcé el oído lo más que pude mientras escuchaba atentamente. No había nada. Al parecer, nadie había entrado por la puerta. Tal vez la habían golpeado al pasar, o tal vez habían visto lo oscuro que estaba adentro y dijeron que no. Tan silencioso que no estaba seguro de haberlo escuchado realmente, algo en la oscuridad se movió. Se me hizo un nudo en la garganta. Me quedé completamente inmóvil, con la mirada fija en el punto donde se encontraban la luz y la oscuridad. En mi mente, eso marcaba el punto donde la seguridad y el peligro estaban claramente definidos. Lo que fuera que había hecho el sonido estaba en el lado equivocado de la línea. Me quedé paralizado, clavado en el sitio, mientras escuchaba cualquier otra señal de que realmente había algo allí arriba. Aunque no oía nada, a medida que pasaban los segundos me convencía cada vez más de que había una presencia en la oscuridad. Sé cómo suena eso, sobre todo viniendo de alguien que admitía tener miedo a la oscuridad. Sin embargo, estaba absolutamente segura de que me estaban observando. Se oyó otro ruido. Todavía estaba en silencio, pero esta vez pude oírlo mejor. Era el sonido de un pie descalzo que pisaba el cemento. Había acertado. Realmente había alguien allí arriba. En circunstancias normales, habría llamado a esa persona, pero no eran circunstancias normales. Todo mi instinto me decía que lo que estaba en el segundo piso no era solo un residente del edificio de apartamentos. No dije nada. Mantuve la boca cerrada mientras intentaba mantenerme bajo control. No creía que mi respiración agitada pudiera oírse a tanta distancia, pero tampoco quería averiguarlo. Oí un tercer golpe cuando la presencia desconocida bajó otro escalón. Se dirigía hacia mí lenta y metódicamente. Tratando de ser lo más silencioso posible, intenté abrir la puerta de nuevo. Se quedó atascada. Cuando la persona dio otro paso, la siguiente de la serie de luces del techo parpadeó. Una voz en el fondo de mi cabeza me decía que no sabía que lo que bajaba por esas escaleras era una persona. Imágenes inesperadas de monstruosas abominaciones vinieron a mi mente. Cualquier tipo de pesadilla podía estar oculta en la oscuridad. Me obligué a apartar esos pensamientos de mi cabeza. Si seguía pensando así, solo conseguiría acabar en un colapso total. Tenía que mantener la cabeza fría para encontrar una salida. Y tenía que haber una salida. No podía aceptar que estaba atrapado allí y a merced de lo que fuera que bajara por esas escaleras. No me dejaría convertir en víctima, nunca más. Una vez más vigilé mi entorno con la esperanza de encontrar algo que se me había escapado. Noté un gran respiradero en la pared a mi izquierda. O no lo había visto antes o inconscientemente lo había descartado. Estaba en lo alto de la pared, pero me apresuré a llegar y extendí la mano. Las puntas de mis dedos tocaron la parte inferior de la rejilla de metal. Después de estirarme lo más fuerte que pude agarrar el marco, pero estaba firmemente asegurado a la pared y no había forma de que pudiera sacarlo, y mucho menos trepar hasta el respiradero. Las luces parpadeantes se apagaron por completo cuando escuché otro paso en la oscuridad. Este estaba más cerca, aproximadamente a mitad de camino, donde había un pequeño rellano antes de que las escaleras giraran en mi dirección. La distancia entre mí y la presencia invisible se había reducido considerablemente mientras estuve distraída con el respiradero. Miré hacia arriba. Solo quedaba un juego de luces. La sección iluminada de la escalera apenas llegaba hasta las escaleras. Si se fundían las últimas bombillas, no quedaría nada más que la pequeña cantidad de luz que provenía del cartel rojo de salida que estaba sobre la puerta. Retrocedí un poco más hacia la puerta.
Realmente no había salida. Aunque sabía que no tenía sentido, agarré el pomo y tiré con todas mis fuerzas. Después de hacer fuerza durante un buen rato, puse un pie en la pared y tiré hacia atrás con tanta fuerza que mi otro pie se despegó del suelo. Durante al menos un minuto puse todo mi peso corporal sobre él, suspendido sobre el suelo mientras rezaba para que mis manos sudorosas no se resbalaran del pomo. Los músculos de la espalda y los brazos pasaron de estar doloridos a estar como si estuvieran ardiendo, y me vi obligado a detenerme. Golpeé la puerta con la mano derecha. No tenía mucha fuerza. Estaba exhausto por el esfuerzo y el miedo. Sin saber qué más hacer, me volví hacia la oscuridad que se acercaba mientras las luces comenzaban a atenuarse. Por favor, supliqué, sintiendo que las lágrimas empezaban a correr por mis mejillas. Déjame en paz, por favor. La última de las luces del techo se apagó. El terror se apoderó de mí y me apreté contra la puerta. La única fuente de luz que había ahora era el tenue resplandor rojo del cartel de salida y, aunque ni siquiera era lo suficientemente fuerte como para iluminar todo mi cuerpo, me aferré a la esperanza de que me protegería como un niño se aferra a un animal de peluche. Mis ojos se movían constantemente de un lado a otro mientras intentaban en vano ver algo en la oscuridad. Respiraba entrecortadamente y estaba al borde de un ataque de pánico. Por eso, tardé un momento en percibir el aroma que había llegado a mi nariz. Sin embargo, cuando finalmente me di cuenta de qué era, lo reconocí de inmediato. Era el olor del champú que usaba mi esposa. No lo hubiera creído posible, pero me asusté aún más. No era posible que ella estuviera allí. No había forma. Mi mente se remontó a la escena que había tenido lugar en el apartamento de Karen esa misma tarde. Ella me había tendido una emboscada con los papeles del divorcio y, después de que mi enojo inicial por ello comenzara a calmarse, habíamos ido a la cocina y yo había firmado los papeles. Ella había conseguido lo que quería. A pesar de que había firmado los malditos papeles que nunca quise en primer lugar, ella tuvo que abrir la boca una última vez. Me miró a los ojos y me dijo con una mirada de lástima en su rostro que esto era lo mejor. Fue entonces cuando todo el dolor, la decepción y la rabia volvieron multiplicados por 10. ¿Esta mujer que ya ni siquiera quería estar en mi vida iba a decirme que sabía lo que era mejor para mí? ¡Que se joda! ¿Cómo se atrevía a pensar que tenía derecho a determinar algo por mí? Le mostraría quién era el que tomaba las malditas decisiones. Tomé el mismo bolígrafo que había usado para firmar los papeles, me levanté de la silla y le clavé el cuchillo en el ojo derecho a Karen. Nuestro peso combinado hizo que su silla cayera al suelo de baldosas de la cocina y, aunque abrió la boca para gritar, el impacto le había quitado el aire de los pulmones. Me desenredé, me apresuré a llegar a unos cajones y saqué un cuchillo de carnicero. Con el mango apretado con fuerza en la mano, volví junto a Karen. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve apuñalándola. Simplemente seguí hundiendo el cuchillo en su cuerpo una y otra vez. Cada vez se sentía tan bien como la primera. Cuando me cansé demasiado para continuar, tanto yo como la cocina estábamos cubiertos de sangre, y Karen estaba completamente irreconocible mientras yacía muerta en el suelo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí más tranquilo. Me lavé en el baño y me puse ropa de ella que era de mi talla. Luego saqué una pequeña caja de un armario y la llené con artículos que había comprado en el apartamento a lo largo de los años. No tenía sentido dejarlos atrás. No era como si ella fuera a necesitarlos más. Antes de irme del apartamento, lo último que hice fue volver a los restos de Karen y mirarlos. Había sido una mujer muy fuerte en vida, pero ahora no era nada en absoluto. Después de todo lo que me había hecho pasar, me pareció apropiado. Escupí sobre el cuerpo y me fui. No había forma de que ella hubiera sobrevivido. Ninguna en absoluto. Tenía que ser mi mente jugándome una mala pasada. Era el resultado del pánico que sentía por el apagón. Tenía que ser eso. Oí un tintineo silencioso que venía a poca distancia frente a mí. Karen tenía un par de pendientes de bellota que le gustaba usar. Cuando se movía, las mitades colgantes de las bellotas chocaban entre sí, produciendo un sonido característico parecido a un tintineo. Traté de recordar si los llevaba puestos cuando la maté. No estaba seguro, pero pensé que sí. Algo se movió en la oscuridad y esta vez pude verlo. No pude distinguir ningún detalle, pero algo aún más negro que la sombra se había movido. Mi voz se quedó atrapada en mi garganta.
No importaba cuánto quisiera gritar y suplicarle a esa criatura de pesadilla que me dejara en paz, no salía ni una sola palabra. Todo mi cuerpo se estremeció cuando algo se extendió desde la oscuridad hacia mí. El miedo nubló mis sentidos, no reconocí lo que era y lo miré sin comprender. El objeto fue sacudido agresivamente por el portador. Asustado por lo que sucedería si no descubría lo que estaba pasando, lo miré más de cerca. Era un trozo de papel. Era demasiado oscuro para que pudiera decirlo con seguridad, pero parecía que estaba en blanco. La única excepción era una línea larga y delgada que iba de un lado al otro del papel. «Uno más para firmar», dijo una voz suave y ronca desde la oscuridad. Me ofrecieron otro objeto y lo tomé de inmediato. Lo dejé caer con la misma rapidez. Era el bolígrafo con el que había clavado a Karen en el ojo. El altavoz invisible siseó y rápidamente me arrodillé para recoger el bolígrafo caído. Tuve que buscarlo a tientas en la oscuridad y, por un horrible momento, pensé que no sería capaz de encontrarlo. Finalmente, mis dedos lo agarraron y me levanté. «Firma», me ordenó la voz con firmeza. Asentí rápidamente y me giré un poco para poder presionar el papel contra la puerta. Con mano temblorosa, firmé en la línea. Todas las luces de la escalera se encendieron. Grité de sorpresa y dejé caer el papel y el bolígrafo mientras una pequeña parte de mi mente registraba que no había nadie frente a mí. Antes de que el grito hubiera escapado por completo de mis pulmones, sentí que algo me golpeaba. Tropecé un poco antes de caer al duro suelo de cemento. Fue la puerta la que me golpeó. Se abrió hacia adentro y un hombre con uniforme de policía entró en la escalera. Miró a su alrededor antes de fijarse en mí. Se apresuró a acercarse a mí y me ayudó a ponerme de pie. «¿Está bien, señor?», preguntó el oficial. «Recibimos una llamada diciendo que alguien estaba atrapado aquí». No pude responderle. Al recordarlo, creo que estaba en estado de shock. La terrible experiencia que acababa de vivir me había dejado sin fuerzas y lo único que podía hacer era derrumbarme y empezar a sollozar. «Todo va a estar bien», me dijo el oficial torpemente. «¿Bradley?», interrumpió la voz de otro hombre. Entre lágrimas, miré hacia la voz. Un segundo oficial había entrado en la escalera. Era más joven que el primero y miraba al hombre mayor con una expresión de sorpresa en su rostro. Tenía la mano derecha levantada. Entre sus dedos había un trozo de papel, el mismo papel que yo había dejado caer. Escrito con sangre, ligeramente distorsionado por las arrugas del papel y encima de mi firma claramente visible, estaban las palabras: «Maté a mi esposa». «Te dije que hay un monstruo ahí dentro», dijo una niña desde el pasillo.